Entonces estamos hablando un poco de los diagramas de flujo y la programación. Esta evidencia lo que te estaba diciendo es también basada sobre la lógica de programación. Ajá. El mismo documento de lógica de programación nos va a ser base para esto. Nos plantean desarrollar un algoritmo que permita leer los números si los números son iguales que los multiplique, si el primero es mayor que el segundo los reste y si no, que los sume. ¿Qué nos están dando? Nos están dando la condición que va a leer dos números. Si los dos números cumplen una regla que son iguales, va a ser el proceso de multiplicación. Si no es igual y si el primer el primer número que yo ingreso es mayor que el segundo, los va a restar. Si no cumple esa condición, entonces va a sumar los dos números como cualquier otra condición que yo le dé. Pero solo tiene dos condiciones y ya, si no cumple ninguna de esas dos, hace el otro proceso que es la suma. ¿Listo? Ok. Entonces, digamos, acá pues damos la entrada al proceso. Entonces, se ingresa el número, el primer número, se le asigna la variable num1. En el proceso, entonces ya pasa el proceso de decisión. Va a haber una igualación donde nos dice que si los dos números son iguales, hay una multiplicación. Si no son iguales, si el primero es mayor, va a haber una suma, va a haber una resta. Y si no cumple ninguna de esas condiciones, va a haber una resta. ¿Listo? Entonces, si no cumplió la condición de la multiplicación, pasa a la suma. Si no cumple ninguna de las condiciones, pasa a la resta. Ese es ¿Y cuál es la salida? El resultado que yo, basado en los datos que yo ingresé al sistema. Entonces, digamos, aquí puedes ver el diagrama de flujo. Diagrama de flujo, el inicio, la impresión en pantalla me dan la bienvenida al usuario. El otro proceso el otro método de salida por pantalla que me está diciendo el usuario que ingrese el primer número. Cuando ingreso ese número se lo asigno a la variable 1. Cuando ingreso el segundo número se lo asigno a la variable num2 y entonces hago el primer proceso de asignación, primer proceso de decisión. Entonces aquí le pregunto, si el número 1 es igual al número 2, va a haber una multiplicación. Entonces pasa el proceso. Si cumple la condición, hace la multiplicación y muestra el resultado en pantalla. Si no son iguales, entonces, y el número 1 es mayor que el número 2, va a haber una resta. Si no cumple esa condición, entonces va a haber una suma y va a imprimir en pantalla el resultado que yo le dé. ¿Listo? Ok. Entonces vamos a verlo en DFD, cómo funciona. Listo. ¿Listo? Entonces doy la bienvenida, ingreso el primer número, ingreso el 2, ingreso el segundo número que va a ser 4 y el resultado es la suma de los dos valores, porque ingresé el número 2, en el primer dato era menor que 4 y no eran iguales, entonces hizo la suma. Si no, entonces voy a ingresar, digamos, 7 en el primer número, el segundo número igual a 7. El resultado es la multiplicación, ya que se está cumpliendo la primera condición, que hay una igualdad. ¿Listo?
De eso se trata el primer ejercicio que está planteado en el segundo dice desarrollar un algoritmo que permita leer tres números diferentes, analizarlos, imprimir el número mayor de los tres. ¿Qué se trata? Que cuando yo ingrese los tres números, me va a imprimir el número mayor de los tres. Entonces esto es como si fuera guardándonos una memoria dinámica y pregunta, ¿cuál de estos números es el mayor? Imprímame el mayor de ellos. Entonces está en la entrada, que son tres variables, número 1, número 2 y número 3. La primera proceso de decisión, si número 1 menor que número 2, entonces pasa a la otra decisión y número 2 es menor que número 3. Y si la asignación es mayor al número 3, dígamele que número 3 es mayor que estos. ¿Listo? Porque está cumpliendo. O sea, me está diciendo que el número 1 es menor que el número 2. Y si número 2 es menor que el número 3, el mayor de los números va a ser número 3. Porque es el mayor entre 1 y 2. Okay. Si no cumple esa condición, entonces va a ser mayor número 1. Si no cumple esa condición, entonces va a pasar a otra decisión que va a decir, si número 1 es mayor que número 3, imprimame mayor número 1. Y así pasa el proceso. Y si no cumple ninguna de las dos, vuelve a imprimir mayor número 3. ¿Cómo verificar cuál de los tres datos es mayor? Realmente lo explico un poco por el algoritmo, que el diagrama de flujo, que es un poquito más fácil. Entonces, digamos, el diagrama de flujo entra al inicio, da la bienvenida, ingresa el primer dato, que va a ser el número 1, ingresa el segundo dato, que va a asignar la variable número 2, ingresa el tercer dato, que lo va a asignar a la variable número 3, y hace la primera comparación. Si número 1 es menor que número 2, y si número 2 es menor que número 3, me va a imprimir que va a ser número 3 el mayor de ellos. Si no cumple esa condición, entonces es que número 2 es mayor, porque ya se está dando una primera condición que el número 2 es mayor que número 1. Entonces ya pasa acá. Si no cumple esta condición, si número 1 es mayor que número 2, va a verificar. Si número 1 es mayor que número 3, me va a imprimir mayor número 1. Si no cumple la condición de que el número 1 es mayor que el número 3, me va a imprimir que el número 3 es mayor, porque ya hay una condición de que el número 1 es mayor que el número 2. Y doy finalizado el programa. Entonces miramos el ejercicio. Entonces ingreso el primer dato, va a ir en secuencialidad, que va a ser 5, 6 y 7. El resultado del análisis de los tres números 5, 6 y 7, el mayor es 7. ¿No? Sí. Son un poquito de ejercicios como la aplicación más, o sea, es como más llamado todo el método que nosotros estamos utilizando en los primeros ejercicios, a un poquito más estructurado, y más lo que más importa es lo que te estaba diciendo, es esto, es que ellos pueden evidenciar cuál hizo la entrada, qué proceso hace y cuál es el resultado que va a botar en el análisis. Okay. De la acción que están haciendo en la ejecución del algoritmo. Está un C que me dice desarrollar un algoritmo que permita determinar la cantidad de dinero que recibe un trabajador por concepto de horas extras trabajadas en una empresa, sabiendo que cuando las horas de trabajo exceden de 40, el resto se consideran horas extras y estas se pagan el doble de una hora normal. Cuando no exceden de 8, o sea, si no pasan de 8,
y si exceden de 8 horas, se pagan las primeras 8 al doble de lo que se pagan las horas normales, y el resto el triple. ¿Qué nos quiere decir? O sea, si yo trabajo más de 40 horas, van a pagar el doble de esas horas que yo trabajé después de las 40. Si yo trabajo más de 8, esas horas después de las 8 me la van a pagar el triple en una semana, ¿no? Sí. Entonces nos pide, identifique cuáles son las entradas, procesos y salidas para resolver el ejercicio. ¿Qué nos están dando? Nos están diciendo una condición que cuando son menos de 40 se pagan normales. Cuando se excede y son menores que 48 se pagan el doble. Si son mayores que 48 se pagan el triple. Las horas restantes, ¿no? No las 48 horas, sino, digamos, yo trabajé 51. Entonces, 51 menos 48 me da 3. Fueron esas 3 horas de más que yo trabajé. Okay. ¿Listo? Listo. Entonces, listo. Entonces, la primera proceso de decisión, si es menor o igual a 40, entonces no se excedió las horas, entonces pasa el proceso, finaliza. Si la decisión es menor o igual a 48, entonces se pagan las triples horas menos 48 se asignan. Aquí yo le doy el valor a la hora, ¿listo? Entonces desarrollar un algoritmo que permita determinar el dinero que recibirá un trabajo por concepto de las horas extras trabajadas en la empresa, sabiendo que cuando las horas extras de trabajo exceden 40 horas se consideran horas extras y esas se pagan el doble de lo normal. Aquí nos están dando al usuario que pueda ingresar yo como desarrollador puedo asignar el valor que yo quiera, digamos de las horas normales, las horas semanales normales que se les pagan las 40 horas, digamos yo le pago 2.500, 3.000 por esas 40 horas.